para queda repasar. ahí. Bueno. Entonces, vamos a ver qué hay entre esos documentos o esa información. Hay muchas que las genera el catastro y otras que llegan al catastro. Y el catastro, a partir del ingreso de esa información, digamos, los archiva y además produce efecto en un montón de instrumentos que genera el catastro también, ¿sí? Bueno, les voy a compartir la pantalla. Bueno, bueno. ¿Qué características generales tienen esos instrumentos? Son documentos, ya les dije, puede ser en formato papel o en digital, que el catastro inscribe, registra, anota y ordena, y además genera información de las parcelas. O sea, el catastro va a tener un gran archivo de las parcelas que corresponden a la jurisdicción donde se desarrolla ese catastro, y va a tener información de las parcelas que están ubicadas en esa jurisdicción, ¿no es cierto? Obviamente, solo el personal, la gente que trabaja en catastro, sabe el valor que tienen los instrumentos, los documentos que se generan y que llegan al catastro, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar imágenes de, por ejemplo, un fichero donde están guardados muchísimas fichas, que son cartones, y la persona que va a consultar ese tipo de documento sabe que debe tener mucho cuidado el momento de guardarlo, porque si lo guarda mal, nunca más aparece esa ficha, o pueden pasar años hasta que alguien encuentra que esa ficha está mal guardada, ¿sí? O nos ha pasado que por ahí alguien pide una ficha para sacarle una fotocopia, la lleva a la fotocopiadora y no la devuelve más. Bueno, eso a cualquiera que trabaja en catastro no se le ocurre, porque sabe el valor que tiene la información que puede tener ese documento. Por lo tanto, bueno, justamente es función del catastro valorarlos y cuidarlos. Esto que les estoy diciendo, las fichas mal guardadas, bueno, está resuelto ya con el tema de haber digitalizado la información. Se digitaliza, además de no extraviarse, se protege, porque, digamos, no debería dañarse la base de datos, y bueno, digamos, ya está todo como modernizándose, ¿no es cierto? Vamos a ver que hay instrumentos externos y hay instrumentos internos. Los instrumentos externos, como lo dice la palabra, son los que llegan al catastro, ¿sí? Ingresan y traen una realidad de algo que ocurre externamente al catastro. Por ejemplo, podría ser un plano de mensura, donde ese plano está diciendo que la parcela es distinta, o podría ser igual también, al archivo que tiene registrado el catastro, ¿sí? Entonces, crean, modifican o rectifican situaciones relacionadas a las parcelas. Son archivados y ordenados por el catastro. Nosotros ahora los vamos a enumerar, o sea, vamos a nombrar cuáles son esos instrumentos, esos documentos que llegan y que traen una información referida a determinada parcela. ¿A alguno de ustedes se le ocurre qué podría ser? O sea, ¿qué podría ingresar al catastro que traiga información y que el catastro lo tome para modificar algo de su información? Iba a decir base de datos, pero bueno, todavía no hablamos nada de eso. La pregunta es, ¿cuáles serían esos documentos que ingresan? ¿Algún documento que a ustedes se les pueda ocurrir que trae información de la parcela? Bueno, yo nombré el plano de mensura. Claro, las minutas también Muy no bien, llegan al catastro por parte del bien, catastro territorial. muy bien, muy bien.
Muy bien. Y otra que tiene que ver con el valor fiscal, que serían las planillas de revalúo. Las planillas de revalúo, digamos, determinan cuánto vale una parcela y cuánto, por ejemplo, las construcciones que puede tener o las mejoras, ¿sí? Bien. Los internos son los que realiza el catastro, los prepara y se nutre de esa información que traen los externos y hace que esa información se complemente, ¿sí? Podría ser la base de datos que les nombré recién. Una base de datos catastral, una base de datos alfanumérica, ¿sí? Va a tener determinada información. A ver, podríamos pensar en el campo de titular de dominio. A partir del ingreso de esa minuta de dominio, el titular se va a actualizar. Entonces, esa base de datos se está nutriendo de ese instrumento que llegó al catastro y está actualizando un instrumento interno, ¿sí? Permiten conocer y publicitar en forma ordenada e integral la información adquirida por el catastro, ¿sí? El catastro adquiere, ordena, archiva y brinda la información, la publicita, da a conocer. Nosotros vamos a ver más adelante, cuando veamos constitución de estado parcelario, que lo primero que tenemos que hacer es solicitar un antecedente a ARBA, a catastro. Entonces, en ese momento, los antecedentes, que hoy no lo tenemos que solicitar, sino que están publicados en la cartografía digital, vamos a ver toda la información que tiene ARBA respecto a esa parcela, y vamos a ver los revalúos, la cédula catastral, la última registración del estado parcelario, los planos de mensura, bueno, no se me ocurre más. Digamos, todo subido en la web, y que nosotros lo podemos consultar, y que Catastro en algún momento lo recibió, lo hizo propio, lo tomó como información propia, y después lo publicita, ¿sí? Esto lo vamos a ver de ahora para siempre, no sirve si el catastro está desactualizado, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a ver durante la materia, van a ver que el catastro nunca estás al día con el trabajo en catastro. Siempre hay cosas para hacer, cosas para actualizar en una base de datos, ya sea alfanumérica o gráfica. Siempre hay un titular nuevo para cargar, un domicilio que otorgar. Es interminable el trabajo, ¿sí? Pero siempre tiene que ser activo, ¿no? Bueno, entonces, los principales instrumentos externos son, bueno, lo nombré hoy, el plano de mensura, las minutas de dominio o los títulos de propiedad que llegan al catastro a través de, por ejemplo, hay nuevos adquirentes de una parcela y se acercan al mostrador y dicen, compré esta parcela, quiero actualizar mi domicilio fiscal y quiero que aparecer yo en todo lo que sea en las comunicaciones que haga el catastro, o sea, que me registre a mí como titular, ¿sí? Formularios de revalúo, bueno, de avalúo, ustedes todavía no vieron evaluación catastral, lo van a ver el cuatrimestre que viene, son planillas, yo ahora les voy a mostrar, que tienen la información de cuánto vale la parcela y cuánto vale lo que hay encima. Si estamos hablando de una parcela rural, podemos tener edificaciones y podemos tener mejoras. Me refiero a mejoras como a alambrados, hilos, tanques australianos, etc. ¿sí? Hay otros instrumentos externos, esos son los tres principales: plano de mensura, minutas de dominio y formularios de avalúo. Hay otros instrumentos como leyes, decretos, ordenanzas y reglamentaciones. Puede haber una ordenanza que, digamos, el Consejo Deliberante
determina no sé, una restricción al dominio, una faja lindera, un camino, lo que sea, entonces eso llega como ordenanza, como norma al catastro, y el catastro actualiza en cada uno de los antecedentes que corresponde a cada una de esas parcelas que se afectan, toma nota, ¿sí? Información de otros organismos podría ser vialidad, podría ser ADA, podría ser que envía información y catastro lo vuelca en sus instrumentos internos, ¿sí? Bueno, plano de mensura, vamos a ver, espérenme un segundito. Acá vemos un plano, ¿cierto? ¿Se ve o le pongo fondo blanco? Le pongo fondo blanco, me parece, ¿no? A ver. Se ve muy bien con el fondo negro. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, A ver, sí, se espera, ve a ver muy si bien. Con el fondo mejoro. blanco no se va a ver bien el verde, quizás. Para mí El se ve bien. amarillo. El Horrible. amarillo no se ve. Sí. Sí, lo dijo negro. Bien. Bueno, a ver. Nosotros... Piquelado. ¿Eh? El barrio Piquelado. ¿El barrio qué? Piquelado, es de acá en Olavarría, ¿no? Sí. Sí, el plano es de acá de Olavarría. De acá no, de allá. Bueno, No, hacemos lío. siempre les decimos que lo que vamos a aprender como mínimo durante el cursado de esta materia es aprender a leer los planos, aprender a leer todos los documentos que genera Catastro y que, digamos, hacen al quehacer nuestro como profesionales, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tuviésemos que mirar este plano, lo primero que vamos a mirar es, bueno, ¿cuál es el objeto de este plano, no? Mensura y división. ¿De qué? ¿Qué voy a mirar? El croquis según título, para ver qué es lo que está involucrado, que se está mensurando y está dividiéndose. Bueno, croquis según título, acá está. Fíjense, es una chacra entera. ¿Y cómo lo divide? Y voy a ir a la mensura. En todas estas manzanas, ¿sí? Entonces estas manzanas se ceden calles, se generan los macizos, las unidades rodeadas de calle, y la cantidad de parcelas que compone cada uno de esos macizos, ¿sí? Después podríamos decir, sí, se ceden calles, se ceden ochavas, se ceden espacios verdes. ¿Sí? Si tuviese que mirar todo eso, ¿dónde lo voy a mirar? Balance de superficie, ¿sí? Yo voy a tener parcelas, equipamiento comunitario, espacio verde, calles, ochavas, ¿sí? Entonces, imagínense que cuando este plano llega al catastro, se registra, después vamos a ver qué significa esa registración. Catastro, hasta que no aparece este plano, ¿qué va a tener como existente en sus archivos? La chacra entera, la parcela 1A. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parcela 1A, va a tener que darlo de baja y dar de alta todo esto que vamos acá, cada una de estas manzanas y parcelas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, lo va a dar de baja en papel, en digital, y va a actualizar toda esa información. ¿Qué otra información les parece que va a tener que actualizar? Por ejemplo, si esto es un barrio y ya... A ver, ¿quién habló? A ver. Yo calculo Sí. que toda la información catastral, pero no sé si eso implicaba dar de baja la chacra y dar de alta a cada una de las parcelas. Bueno, pero cuando vos decís toda la información catastral,
¿Qué podrías decir? ¿Qué datos? A la nomenclatura, superficies, Nomenclatura, superficie. Si es un barrio y ya están dimensiones, sí. adjudicadas las parcelas, adjudicatarios, valuaciones. O sea, cada una de esas parcelitas va a tener un valor distinto a la que tenía la 1A. ¿Sí? Y podríamos nombrar un montón de otras variables, ¿sí? Que se actualizan. Entonces, por eso decimos que el plano de mensura es el documento por excelencia que brinda la información al catastro para actualizar todos sus instrumentos internos. Ahora después vamos a ver cuáles son esos instrumentos internos, ¿sí? Vuelvo al PowerPoint. Entonces, es el documento catastral por excelencia, representa la realidad extrarregistral de la parcela. La calidad y efectos del catastro depende de su importancia. O sea, cuanto más importancia se le da a la mensura, mejor calidad y mayores efectos va a tener ese catastro, ¿sí? Es el principal responsable de la actualización de los aspectos del catastro. Va a actualizar aspecto jurídico, porque en la carátula nosotros tenemos consignado cuál es el último titular y cuál es la última inscripción. El aspecto físico, porque, digamos, están generando nuevas dimensiones, nuevas superficies, está dando ubicación dentro de del lugar donde tenía asignado catastro todos los antecedentes de esa parcela que es previa a la subdivisión. Y aspecto económico, porque está, no lo vimos todavía, pero dentro de la registración del plano de mensura, hay que confeccionar las planillas de revalúo que les nombré hoy, ¿no? ¿Quedó claro el plano de mensura? Después vamos a ver cuáles son los instrumentos que se actualizan a partir del ingreso de ese plano. Minutas de dominio. ¿Se acuerdan qué son las minutas de dominio? Sí, son los extractos de los resúmenes Bien, bien, que se hacen por triplicado, eran, ¿no? bien. Bueno, creo que tengo alguna, pero un segundito. ¿Dónde están? Minuta. Acá está. Esta es una minuta de dominio. Van a ver que, bueno, yo cuando veamos actualización de los aspectos, les voy a mostrar, hay muchos diseños a partir del transcurso del tiempo, digamos. Antes eran, cuando yo entré a trabajar en catastro, eran unas hojas mucho más grandes, re incómodas para archivar. Bueno, hoy son en este formato, en A4, donde, fíjense, tenemos el número de matrícula, 103.290, del partido 7, que es Bahía Blanca, el número de ingreso al registro y la fecha. El funcionario autorizante, o el escribano, en este caso, los datos del escribano, los certificados de dominio e inhibición que pidió el escribano, la especie de derechos. Esta es una minuta de dominio que hace referencia a una escritura de compraventa, descripción del inmueble, nomenclatura, partida, deslinde, ubicación. Bueno, cuando digo deslinde me refiero a medidas de linderos. Él corresponde, el antecedente dominial, y todavía no llegamos a lo que importa, que es quién adquiere y quién transmite, ¿sí? Adquiere esta persona, fíjense, adquirente, proporción 1 de 2. O sea, en este caso hay 2 adquirentes, adquieren en condominio, y el que transmite es
una persona solamente. Bueno, en este caso es un fideicomiso, ¿sí? Bueno, toda esta información, incluido les diría todo lo que es el deslinde, porque puede ser que en los antecedentes catastrales haya un error en una dimensión, entonces podemos tomar en cuenta estos datos que son extraídos del título. Fíjense que está hasta el plano origen, y toda esta información tiene que estar cargada en la base de datos, antes lo cargábamos en el papel, ¿no? Hoy es en la base de datos. Entonces, seguramente en los antecedentes que están en catastro antes de que llegue la minuta de dominio, vamos a tener registrado al fideicomiso como titular de dominio. Con el ingreso de esta minuta, el fideicomiso va a desaparecer como titular, o va a aparecer como transmitente o como titular anterior, y el actual van a ser estas dos personas, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Vuelvo entonces a... Una pregunta. Sí, cómo Eh, no. ¿En esa base de datos quedan registrados todas las anteriores sucesiones también? Sí, en alguna... ahora, cuando nosotros veamos las bases de datos, yo hoy les voy a mostrar una, pero vamos a ver una clase exclusivamente para bases de datos. El diseño lo hace cada catastro. Vos podés visualizar, por ejemplo, en la base de datos que tenemos hoy en la municipalidad, eso lo tenemos para las evaluaciones. Entonces, viene alguien al mostrador a decir, ay, me aumentó mucho la tasa, ¿qué pasó? Bueno, yo miro y puedo mirar cuál era la evaluación anterior y cuándo se cargó. Entonces, puedo tener como ese backup, visualizarlo para ese tema en particular, ¿sí? No queda registrado como en las fichas o en el papel que teníamos, yo ahora se los voy a mostrar, que teníamos anotado quién es el de ahora y quién es el que transmite, y ves en el papel toda la historia. No, a lo mejor tenés que hacer una consulta distinta para poder ver cronológicamente cuáles fueron los titulares, ¿sí? Se puede hacer y lo hacemos, porque muchas veces a través de, hay un juicio y por un oficio se solicita a Catastro que informe a partir de qué momento tal persona está registrado como destinatario de tal inmueble. Entonces nosotros tenemos la manera de hacer una auditoría y ver en qué momento se cambió ese destinatario, ¿sí? Pero ya vamos a ver que es muy amplio el diseño, es más, yo desde que trabajo en Catastro hasta ahora, la base de datos se cambió un montón de veces en cuanto a la carga, cómo queríamos cargar la información, cómo se optimiza después también para las búsquedas, ¿no? Para poder consultar y que no queden datos afuera y todo eso. Pero bueno, ya eso lo vamos a ver. Entonces, bueno, las minutas de dominio son remitidas a Catastro por el registro de la propiedad inmueble, actualiza el aspecto jurídico del catastro, también podríamos decir que complementa, o sea, es jurídico, pero podría tener información de una restricción al dominio, podría tener una dimensión, que sería el aspecto físico, que Catastro la tenía mal cargada, ¿sí? Y la fuente principal de actualización del aspecto jurídico son los títulos de propiedad, ¿no? O sea, hoy, bueno, con la pandemia la gente no se acerca al mostrador a través del título, pero tenemos habilitado un mail donde la gente escanea el título de propiedad y lo envía al mail, y nosotros con esa información actualizamos la base de datos, ¿sí? Bueno, planilla revalúo. Tengo acá alguna, un segundito.
Ay, no me deja. Complicado la ventanita. Bueno, no sé si alguna vez vieron una planilla, lo van a ver en evaluaciones, se los muestro solamente. Esta es una planilla para relevar un edificio, donde se determina cuánto vale el metro cuadrado a nuevo de ese edificio, y luego se le aplica la depreciación que tenga ese edificio a partir de la edad o la data de habilitación que tiene ese edificio. En este caso, es una construcción de 53 metros cuadrados cubiertos y tiene un baño, que también se evalúa. Fíjense, bueno, lleva los datos del responsable, digamos, propietario, y los datos, en este caso, del profesional que hizo el revalúo. No puedo dar vuelta, me parece, a ver si me deja. Así me deja. Fíjense, por rubros, nosotros determinamos que lo primero que hay que hacer para hacer un revalúo es medir el edificio, determinar cuántos metros cuadrados cubiertos y semicubiertos son, y por rubro ir tildando las características constructivas que encontramos, ¿sí? Fachada, en este caso ladrillo maquinado con junta tomada, paredes, ladrillo de cal con instalación eléctrica embutida, escalera no tiene, techo, en este caso era de teja, bueno, y así sucesivamente con todos los rubros. Fíjense, tenemos cielo raso, revoques, pisos, baños, qué artefactos tiene el baño, la cocina, si tiene revestimiento, ¿sí? Instalaciones complementarias es como el baño, bueno, podría tener calefacción central por radiadores, una pileta de natación, aire acondicionado, bueno, todo lo que sería complementario a este edificio. Después hay un montón de otras variables que no me voy a meter con eso porque es el tema de la materia que viene, pero sí que esta planilla ingresa al catastro con varios trámites que ya lo vamos a ver más adelante, llegan al catastro y nos trae la información esta. Fíjense lo valioso de la información. Metros cuadrados edificados, sabemos hasta, no sé, si tiene inodoro de pedestal o inodoro de pared, ¿sí? O si, no, perdón, lavatorio de pie o lavatorio de pared. No, me equivoqué de artefacto. Bueno, o si tiene un vanitori, o si tiene aberturas de metal, o aberturas de madera, ¿sí? Entonces, llega al catastro, trae esa información, y catastro, ¿qué va a hacer? Bueno, va a decir, a partir de esta planilla, en la primera parte, a ver si me deja, dice, bueno, esa casa, que tiene 53 metros cuadrados, vale 38.352 pesos. ¿Qué hace? Lo carga en la base de datos. Entonces, valor de la tierra más valor del edificio, voy a tener un valor fiscal para esa parcela. Es muy importante, ya lo vamos a ver más adelante, porque ese valor va a incidir directamente en los tributos que se carguen sobre esa parcela. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a partir de ese valor fiscal se determina cuál es la base imponible para la liquidación del impuesto inmobiliario. Entonces, fíjense, esta planilla está confeccionada por un profesional independiente que hizo el relevamiento, determinó cuánto era, lo presenta en ARBA, y ARBA lo toma en su base de datos como una información que va a incidir en todo esto que yo les digo. Bien, ¿alguna duda? ¿No? ¿Eso les llega en papel a ustedes o se presenta digital y Bueno, cómo es eso? esa planilla de revalúo que yo les mostré es una planilla de catastro provincial, de ARBA. Esa planilla puede ingresar en formato digital, hoy se puede hacer la presentación en formato digital, cargándolo directamente en la web,
se puede presentar dentro de lo que se llama el legajo parcelario, que ya vamos a ver qué trámite es en la registración de un plano de mensura, va en papel, y con los estados parcelarios podría ir en papel, en digital, sí, cuando digo digital incluyo PGF, online, o sea, hay un montón de Y variables. depende el caso, si es para un PH con modificaciones, si es una parcela rural, eso te va cambiando si la presentación la podés hacer vía web o papel, digamos. Yo lo que les voy a decir, o sea, porque siempre nos pasa, que nosotros en la materia vamos a ver lo importante de una planilla de revalúo o de una cédula catastral, o digamos, cuál es el contenido. El formato en cómo va a ingresar al catastro es anecdótico, ¿sí? Imagínense, cuando yo estudiaba, no existía, bueno, no voy a decir que no existía la computadora, pero no existían las presentaciones en formato digital. Teníamos que mandar las planillas por fax, o sea, un chino era, pero no importa, digamos, la teníamos que mandar por fax y era en papel, y hoy se hace la información que se debe completar para constituir un estado parcelario, es la misma que en ese momento, lo que pasa es que lo cargamos de manera distinta, ¿sí? Antes yo empecé dibujando la cédula para registrar un estado parcelario a mano, o sea, no usábamos ni el AutoCAD. Y sin embargo hoy hacemos lo mismo, pero con CAD, y lo hacemos en una plantilla que va en formato digital, que no se imprime más, pero lo importante es que entendamos... Sí, incluso que con la pandemia también cambió un montón de trámites que antes sí o sí eran en papel, ahora Sí. se pueden hacer web, o sea, eso es Sí, dinámico sí. siempre. Lo mismo Sí. con las normas de dibujo, ustedes no sé si saben, pero bueno, ahora hay una nueva norma, todo es dinámico, va cambiando. Lo que yo hago hincapié es que no se Ay, se va a pierdan cortar. en el formato, o sea, Por eso. en cómo hay que hacerlo. Porque les vamos a mostrar, por ejemplo, cómo cargar un estado parcelario en PGF y ya está vigente online. Y me pasó el cuatrimestre pasado que estábamos dando online y de una semana a otra cambió la página de ARBA en la manera de cargarlo y ya estaba desactualizado lo que habíamos hablado la semana pasada. Entonces, yo sé que, por ejemplo, piden mucho el CIAPA y son todos programas que son herramientas. Ustedes tienen que saber qué información hay que cargar. La herramienta viene para después. Es como decir, no, si no voy a medir con una estación, no mido. No,